Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Esta noche vamos a tener un live muy especial de un tema que es demasiado importante para todos. Pero quiero contarles, buenas noches, Nana, ¿cómo te va? Bienvenidos a todos los que se van uniendo. Mi nombre es Erika Rivera. Me van contando desde dónde se conectan, muy importante saber, ponen corazoncitos, quiero que esta noche participen mucho. Mi nombre es Erika Rivera, soy apasionada por el crecimiento, por el desarrollo, pero sobre todo apasionada por la transformación, no, porque muchas veces nos dedicamos a acumular mucha sabiduría, pero nos vamos olvidando de acumular esa parte de la transformación, del cambio, de tomar acción. Entonces, esta noche, precisamente, gracias a todos los que se están uniendo, esta noche precisamente que tenemos un invitado súper especial, por ahí vi, Pablo, que te estabas conectando, enseguida me manda la invitación. Tenemos un invitado muy especial y es Pablo Gómez, una persona que es llena de sabiduría, de conocimiento, pero ese conocimiento aplicado a su vida. Y la verdad es que nos ha dejado grandes enseñanzas, ya lo habíamos tenido aquí y quería compartir este tema, que nos hablara sobre este tema de cómo aprender a gestionar, de cómo aprender a manejar nuestros miedos, sobre todo en una época y en unas circunstancias como las que estamos viviendo ahora, pero aprender a entenderlo como ese regalo que nos quiere traer. Entonces, por aquí todos bienvenidos. Vamos a ver, aquí había visto Pablo. Vamos a saludar a Pablo. Vamos a darle la bienvenida. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Pablo, muy bien, muy feliz de tenerte aquí. Estaba contándole aquí a las personas que ya te había tenido en el canal y que me encanta porque tú eres una persona, además de tener mucho conocimiento, mucha sabiduría, es algo que integras y que pones en práctica y que lo evidencias y que lo experimentas en la vida. Y yo creo que eso es de las cosas importantes, no acumular como ese conocimiento tanto, sino realmente qué llevamos a la acción, ¿cierto? Entonces, por eso me encanta tenerte aquí, para que nos compartas y sobre todo que hablemos de este tema tan especial, Pablo, que es cómo aprender nosotros a gestionar esos pensamientos del miedo, pero quiero que le cuentes a la gente un poquito quién es Pablo Gómez, de ti un Ah, poquito. bueno, Erika, pues muchas gracias por haberme invitado nuevamente. Yo, Pablo Gómez es una persona, tengo que 49 años creo, soy médico de profesión, soy psiquiatra, estoy casado, tengo dos hijos y me dedico a la psiquiatría, pero desde un abordaje un poquitico diferente al convencional. Desde algún tiempo me desvié un poquitico de la parte farmacológica neta eh, a la que me acostumbré en mi formación como médico, como psiquiatra, y empecé a implementar estrategias distintas asociadas a temas como la espiritualidad, el poder del pensamiento, la programación mental, la mente consciente, la mente subconsciente, y pues de esa manera trato de ayudar a mis pacientes tratando en la medida de lo posible de no tener que formular un medicamento, pero pues cuando las condiciones están dadas para eso, pues hay que hacerlo también. Entonces, básicamente ese es mi trabajo hoy en día. Lo disfruto mucho más poder hablar con las personas, hacer psicoterapia, que simplemente pues mandar una receta. Básicamente eso es lo que estoy haciendo hoy, Erika. Ay, Pablo, y finalmente sabes que eso me gusta mucho porque muchas veces he tenido la experiencia y mucha gente que va donde un psiquiatra, hay muchas personas que solo se dedican a formular y tú llegas con un tema diferente de decir, quiero hacer cosas antes de cómo realmente tratar de que las personas puedan hacerlo desde no tener que tomar un medicamento a menos de que sea necesario y que ese sea como el último recurso y no el primero que cuando vamos a visitar a alguien. Entonces, el combinar estas técnicas, Pablo, es lo que hace como mucho más especial lo que tú manejas de tu profesión. Lo que pasa, Erika, es Entonces, que desde la formación que tenemos los médicos, la psiquiatría hoy en día es una psiquiatría que está muy a la par de las otras ramas de la medicina. La psiquiatría estuvo muy rezagada durante muchos años y pues hubo un despunte
di tú hace unos 60 años, aproximadamente 70 años, tratando de ponernos a la par con las otras especialidades médicas y nos convertimos en médicos muy biológicos, o sea, tratamos de entender el cerebro que es muy complejo, entender la estructura, entender la anatomía, entender la fisiología, qué función cumple cada estructura del cerebro y qué sustancias, qué hormonas, qué químicos, qué neurotransmisores son los que influyen en las enfermedades. Entonces, cuando hay enfermedades psiquiátricas como tal, la formulación está indicada y es una muy buena opción. Yo quiero dejar claro eso, porque no quiero pues, que quede el mensaje de que la medicación es mala o que hay que tenerle miedo a los medicamentos psiquiátricos para nada. Pueden ser inclusive salvadores. Y de hecho hay algunas patologías psiquiátricas donde la terapia en un momento determinado no está indicado y donde se requiere la medicación. Por ejemplo, ahora que vamos a hablar de miedo y de ansiedad, hay opciones a veces de no medicar, pero a veces, por más que quieras, vas a tener que recurrir a una ayudita extra y no está mal. Entonces también es importante quitar un poquitico ese tabú alrededor de los medicamentos psiquiátricos y entender que bien formulados, una buena prescripción a la dosis que es por el momento que se necesiten, pueden ser pues absolutamente salvadores también para una persona. Entonces, no es culpa del médico como tal que solamente formule, pues en psiquiatría nos enseñan es a eso, a formular, y la psicoterapia se la hemos relegado, se la hemos dejado siempre a los psicólogos. A mí me gusta mucho la psicoterapia, entonces parte de mi trabajo es ese, hablar mucho con el paciente, mostrarle puntos de vista diferentes, porque soy un convencido de esto, el pensamiento determina tus químicos, tus emociones, tus sentimientos, tus conductas. Entonces, por ahí dicen que lo único que el hombre realmente puede controlar, lo único que el hombre puede realmente controlar si se entrena, si aprende, es el pensamiento. Entonces trato de que la gente sea consciente de eso y pues muchas veces se puede, otras veces sí vamos a tener que ayudarnos del medicamento. Sí, Pablo, y eso la verdad tú nos lo dejaste muy claro en el live que tuvimos ya hace algún tiempo y lo explicaste muy bien sobre el medicamento cuando se requiere, pero bueno, ese ya lo tenemos ahí en el canal YouTube en Erika Rivera Sensei Vida para los que quieran ir a mirar ya más en detalle esa parte. Pero mira, aquí dicen el psiquiatra que te mira el alma, por ahí te dicen, entonces, que lo dice Fadi. Eso es muy bonito. Psiquiatra, la gente no sabe. Psiquiatra, la palabra psiquiatra quiere decir médico del alma. Ese es el origen de la palabra, médico del alma. Es muy bonito. Y realmente, sí, yo en mi trabajo, yo utilizo diferentes pedacitos de muchas terapias. Es como una colcha de retazos de terapias, pero me apoyo mucho en esa parte espiritual, que no tiene nada que ver con la religión, sino en esa forma de ser, en esa forma de pensar, en esa forma de interpretar la vida. Y sí, pues por ahí la definición sí pega mucho. Médico del alma, me gusta mucho esa definición de psiquiatra. Ay, bueno, entonces mira, Pablo, aquí tenemos mucha gente de Chile, de Argentina, veo que mucha gente dice que, pues bueno, mucha gente aquí que te conoce y que ha tenido muchos procesos contigo y que les ha ido súper bien. Y la verdad que rico pues tenerte aquí para que demos inicio a esto que es cómo aprender a gestionar y a manejar nuestros miedos. Y sobre todo lo hablo que siempre ha existido y hemos visto el miedo como algo que le tenemos miedo al miedo. La verdad le tenemos miedo al miedo y lo vemos como algo muy lejano, como que nos queremos alejar, pero realmente el miedo es una emoción, podemos decir, una emoción que nos ayuda muchas veces a estar nosotros a salvo, ¿cierto? Si nosotros vemos a huir de algo que nos puede hacer daño, pero realmente cómo nosotros, Pablo, aprender a gestionar todos esos pensamientos de miedo y sobre todo en esta época, esos pensamientos de pérdida, de ausencia, de dolor, de tantas cosas que van llegando esa vocecita interior y que muchas veces se vuelve tan difícil de gestionar para muchas personas. Sí, y ahí juega diferentes roles, diferentes áreas. La psiquiatría, digamos que tiene en sus fundamentos un trípode, son tres paticas, y esas tres paticas no pueden ir por separado, o sea, uno como psiquiatra tiene que evaluar esas tres paticas. Hay un componente biológico o genético para poder desarrollar una enfermedad psiquiátrica, puntualmente aquí que estamos hablando de miedo, de trastornos de ansiedad, porque ahorita diferenciamos un poquitico el miedo y la ansiedad. O sea, cuando yo estoy hablando de un trastorno de ansiedad, ya estoy hablando de una enfermedad, de una patología. Ya estoy sufriendo. El miedo, como lo acabas de describir, es una emoción y uno puede sentir miedo en cualquier momento del día, varias veces al día.
El problema es cuando ese miedo se está perpetuando en el tiempo y evaluar también si hay razón para sentir miedo o si es un miedo que yo estoy construyendo en mi cabeza. Entonces hay un fundamento biológico, hay unas estructuras anatómicas, hay una genética que están diseñadas para eso, para generar miedo como una reacción primaria de defensa, como lo dices tú, ante un eventual ataque real. Mm, en la psiquiatría también hay un componente que es la parte psicológica. La parte psicológica es esa forma tuya de ser, 50% heredada, 50% aprendida. Eh, ¿Cómo enfrento yo las situaciones de la vida? ¿Cómo gestiono yo lo que está pasando? Entonces, ante el miedo, por ejemplo, hay personas que son más tranquilas, que son más relajadas, esa es su formación, eso es lo que aprendieron, eso es lo que vieron en sus casas, esa es su personalidad. Pero hay otras personas que ante el mínimo evento se trastornan, se llenan de pánico, de angustia y de miedo. Y un último elemento es el entorno. Y tal vez ahorita pues estamos hablando tanto de miedo y de ansiedad porque pues estamos todavía, esto no se ha acabado, todavía estamos viviendo una situación de entorno a través pues o por medio de este fenómeno de la pandemia que trajo consecuencias no solamente en cuanto a salud, en cuanto a pérdidas de vidas, sino incertidumbre laboral, económicas. Entonces, eh, mira que son tres componentes distintos, pero que van amalgamados. Entonces, todos estamos viviendo la misma situación de la pandemia y todo este rollo que está sucediendo tan maluco, pero no todo el mundo está ansioso. ¿Sí? Hay personas que tú las ves como si no estuviera pasando nada, completamente tranquilos. ¿Por qué? Porque aunque el entorno no es el mejor, ellos lo procesan mentalmente de una manera diferente a las personas que sí son ansiosas o además no tienen esa estructura genética, biológica, que hace que estén más predispuestos a la ansiedad. Entonces, digamos que el miedo tiene también en su funcionalidad dos estructuras o dos componentes grandes. La primera sería el miedo como fenómeno emocional, que el problema es que si perpetuamos esa sensación de miedo, eso lo vamos a convertir más adelante en un sentimiento, o sea, ya es un estado. Yo ya empiezo a pensar alrededor de esa emoción y se genera un estado emocional de miedo que pues, posiblemente vaya a terminar en un cuadro ansioso. Entonces, si yo voy por la calle y me aparece un tigre, pues ahí no me voy a poner a racionalizar nada. Hay un tigre y yo sé que ese tigre me puede matar y voy a correr. Entonces se van a activar unas estructuras en mi cerebro, principalmente unas glandulitas que tengo en el cerebro que se llaman las amígdalas. Y aclaro eso, en Colombia las decimos amígdalas, en otros países tendrán otros nombres, pero aclaro que no son las de la garganta porque a veces la gente se Claro. confunde. Son unas amígdalas, unas glandulitas, amígdala viene de la palabra almendra, parecen almendras y están a los dos lados de nuestro cerebro y son las encargadas de reaccionar, de liberar adrenalina cuando yo tengo miedo. Y esa adrenalina pues va a generar una cantidad de síntomas. Yo libero esa adrenalina como un mecanismo de respuesta y ahí está la explicación de los síntomas del miedo. La adrenalina se libera porque todos tenemos adrenalina circulando en nuestra sangre para mantenernos activos, despiertos, pero ante una situación de verdadera amenaza, mi cerebro reacciona, es como si se disparara una alarma y libero adrenalina y esa adrenalina se va a unos receptores que tenemos inicialmente en el corazón. Y en el corazón, ¿qué hace? La adrenalina en el corazón produce taquicardia, o sea, acelera el ritmo cardíaco y por eso cuando tenemos miedo, cuando estamos angustiados, cuando estamos preocupados o cuando estamos experimentando un ataque de pánico, lo primero que sentimos son las palpitaciones. Sentimos que el pecho se nos va a salir, que el corazón se nos va a salir, que el corazón está latiendo muy rápido. ¿Para qué hace eso el corazón? Para enviar sangre. ¿Para qué envío sangre? Para mandar oxígeno. Pero el corazón no produce oxígeno. ¿Quién lo produce? Los pulmones. Entonces, la adrenalina también se va a los pulmones y empiezo a sentir esa dificultad para respirar, como que no me entrara el aire y entonces empiezo a suspirar. También la adrenalina se va para los músculos porque yo necesito en los músculos más fuerza para poder pelear con ese tigre o para poder correr más rápido que el tigre. Entonces, mira que es una reacción biológica y gracias a todos esos mecanismos, los seres humanos estamos en la Tierra porque si no, hace rato nos hubiéramos extinguido, ¿sí? Por eso hemos podido sobrevivir. Pero aquí viene la otra parte, que hay otro componente del miedo, también con estructuras anatómicas, que es el componente emocional del miedo, que básicamente está centrado en lo que es la neocorteza, la corteza prefrontal, esta parte de adelante, que es la parte que nos hace diferentes, es la parte que nos diferencia de la mayoría de los animales, que nos hace tener una cantidad de raciocinios, de pensamientos. Entonces, esa parte es la que puede generar una alteración de la interpretación del entorno, ¿sí?
eh, es el cuento del vaso medio vacío, medio lleno. Siempre hay un vaso con la mitad de agua, pero hay personas que lo ven medio lleno, hay personas que lo ven medio vacío. Entonces aquí pasa lo mismo. Hay personas que ante una situación de estrés, por ejemplo, me echaron de mi trabajo. Obviamente eso tiene que generar unos pensamientos, pero hay personas que ante esa situación entran en pánico, en angustia, están desesperados y otros lo pueden mirar de otra manera diferente. Pueden decir, bueno, ya cumplí un ciclo, esto algo bueno debe venir, me voy a buscar otro trabajo y a lo mejor termino haciendo cosas mejores. Es el mismo evento, pero con dos formas de pensar diferente. Y ahí viene entonces lo que te decía ahorita, ese componente biológico y ese componente de personalidad. Ahora, Pero perdón, Pablo, te quería sí, preguntar eso porque justamente hoy hablaba con alguien y me decía, Erika, mira, es que mi mamá toda la vida desde que la conozco, yo la he visto en cuadros depresivos, como eso. ¿Será que yo puedo heredar eso? Y hay una manera en que yo pueda transformar y modificarlo. Entonces, justo lo que me estás diciendo me hace sentido porque ella me decía, he visto a mi mamá siempre en estos estados, yo estoy teniendo la tendencia a eso, pero ¿cómo podría yo aprender a manejar y a gestionar esto? Sabiendo que estábamos hablando que tú dices que un 50% es heredable, con ese otro 50%, ¿cómo podríamos, Pablo? Porque ya sí. con esto tú me das la respuesta de que sí, se puede heredar, pero con ese otro 50%, ¿qué podemos hacer? Ok, ahora cuando hablaba del 50% me estaba refiriendo específicamente a tu personalidad. O sea, hay una parte que se llama carácter y la otra eh, hay una parte que es genética de tu personalidad y hay otra Sí. parte que es adquirida, carácter y temperamento. 50% de una, 50% de la otra, ¿sí? Entonces, yo heredo genéticamente unas características de mi personalidad, pero a través del comportamiento de mis pares, de mis padres, de la sociedad, yo adquiero la otra mitad. Ahora, yo podría mejorar algunos aspectos de mi personalidad, claro, puedo trabajar en eso, trabajar a través de cómo procesar los pensamientos para tener ciertas conductas diferentes, eso sí se puede hacer. En cuanto a que una enfermedad psiquiátrica sea heredable o no, claro que sí, las enfermedades psiquiátricas se heredan también, pero no es algo lineal, o sea, no porque mi mamá es depresiva yo voy a ser depresivo, porque mi papá fue esquizofrénico yo tengo que ser esquizofrénico, no necesariamente tiene que ser así, pero sí se puede heredar. Mm, ¿Qué pasa también? Que pues en la pregunta que nos están haciendo, pues sí, la madre de esta persona ha sido depresiva, ella ha visto eso, pero no porque mi mamá sea depresiva o porque yo haya observado esas conductas depresivas de mi mamá y mi mamá haya sido medicada, yo necesariamente tengo que tener una depresión, ¿sí? Puede que yo no tenga una depresión. Es que es diferente, por eso es importante esto. Una cosa es la enfermedad psiquiátrica y otros son los estados emocionales. Es que estar triste es una emoción, estar contento es una emoción. Estar triste de manera permanente con una cantidad de síntomas asociados ya nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de una depresión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, Dependiendo de cómo estemos, Erika, porque pues, aquí estamos ya hablando, me están haciendo una pregunta es con respecto a la depresión. Si yo estoy sumido en una depresión y yo estoy observando que estoy igual que mi mamá, pues posiblemente, lo más seguro es que haya un cuadro genético ahí y que yo necesite la intervención terapéutica de un psicólogo, de un psiquiatra, de ambos o incluso hasta de un medicamento, ¿sí? Pero también a veces, y eso sí lo busco yo mucho en la consulta, trato de explorar si realmente la persona sí está deprimida o si la persona está triste o aburrida por una situación que está sucediendo y que no la está manejando adecuadamente, porque mm, ¿Y los cuál es esa medicamentos, diferencia, Pablo? O sea, es que me dices algo ahí tan chévere decir, o sea, ya es un es que es muy proceso más difícil, interno, pero a veces se confunde mucho, es que se tiende a confundir, es que estoy total. deprimida y la depresión, y no está deprimida la persona, sino que está con un estado emocional, pues un cuadro emocional diferente, entonces hay Mira, mucha confusión. tengo un caso clínico que nos puede ayudar. Tengo un paciente con una enfermedad terminal muy difícil, paciente pues prácticamente dependiente completamente de los cuidados que le hagan, pero todavía sigue consciente y lúcido. Y tiene un temperamento, pues a raíz de su enfermedad, muy demandante. Y pues claro, el paciente así normalmente a quién ataca, a quién agrede, a la familia y a los seres cercanos. Entonces me pide ayuda a su esposa porque está en una situación pues compleja de manejo de esta situación. Yo evalúo al paciente y yo hablo con el paciente y yo no lo veo deprimido. O sea, yo veo que él habla y que él, pues, él demanda más atención de la que él siente que le están dando.
y está lleno de medicamentos psiquiátricos, está lleno de antidepresivos y de una cantidad de cosas. Yo lo evalúo, le asigno unas tareas y unas cosas para que haga y a los días me llama la esposa a decirme que no aguanta más, que la situación está horrible, que si no le puedo dar otro medicamento distinto porque él está muy deprimido y está muy mal. Y después me llama otra psiquiatra que lo evaluó también porque la pareja, la esposa estaba muy preocupada y pidió concepto de otra psiquiatra. De la otra psiquiatra me llama y me dice, ¿vos qué pensás? Y yo le dije, mira, pues yo respeto mucho tu punto de vista, pero la verdad, yo antes le quitaría pastillas psiquiátricas. O sea, la depresión que él tiene no se va a quitar por 20 o 30 pastillas psiquiátricas que le demos. No va a pasar eso. ¿Por qué? Porque lo que él está viviendo es un proceso de duelo. Él siente que está muy mal, que está muy enfermo, que está próximo a partir y está demandando atención. O sea, se está volviendo como un niño pequeño, básicamente eso. Entonces, yo trato de hacer esa diferencia, ¿por qué? Porque mira que podemos llenar a un paciente de estos de pastillas, de pastillas, de pastillas y posiblemente no pase nada aparte de una cantidad de efectos secundarios y el problema real sigue. O sea, yo soy consciente que estoy muy enfermo, que soy una carga para mi familia porque ese es el pensamiento negativo que tiene el paciente, no porque la familia lo asuma así o se lo haya dicho, sino porque el paciente en su mundo mental empieza a victimizarse, que es una trampa pues de esa parte espiritual que llamamos el ego. Entonces, a ver, ¿qué hacemos los psiquiatras en general? ¿O qué nos enseñaron? Si el paciente está muy deprimido, a veces es muy evidente hacer esa diferenciación. Doctor, mire, yo tengo casa, yo tengo carro, yo tengo marido, me puedo ir de viaje para donde me dé la gana, no me falta nada, estoy aliviada, pero me quiero morir. Me quiero morir, no le encuentro sentido a la vida. Eso es una depresión posiblemente de acá, química. Le damos una pastillita y en 15 días, 20 días, señora, está feliz viajando. Doctor, gracias, me alivié. Listo. Pero si me llega una paciente y me dice, doctor, es que se me acaba de morir mi mamá de COVID, mi marido está intubado en la unidad de cuidados intensivos, a mí me quitaron el trabajo y debemos 3 meses de arriendo en la casa y nos van a echar. Pues decime, ¿una pastilla antidepresiva podrá hacer alguna cosa? Entonces, ¿qué nos enseñaron? Mire, puede que la pastilla no quite eso, pero le ayudará a que aguante un poquitico más la situación tan difícil que está viviendo mientras las cosas van saliendo, mientras hace un poquitico de terapia. Entonces, esa diferenciación a veces se puede hacer muy fácilmente, pero en la mayoría de los casos, como te digo, hay esa combinación de esos tres elementos, mi psicología, mi entorno, mi genética. Entonces, dependiendo de la severidad del cuadro, uno puede hacer una intervención o una intervención pues farmacológica o psicoterapéutica o muchas veces las dos al mismo tiempo. Entonces, esa es como la diferenciación que se puede hacer. Entonces, Pablo, es súper importante aprender esa diferenciación porque era cuando yo te decía, hay momentos en que sí se requiere el medicamento, pero cuando el caso que tú cuentas de esa persona es que mi mamá se murió de COVID, es que me pasó esto, tiene que ver más como con esa parte emocional y hay una manera de trabajarlo que tú, pues que cuando ya se identifica no se necesita medicamento, podríamos hacerlo así inicialmente, ya todo eso es un proceso que ya tú como profesional lo Y es manejarás individual, exacto, hay y que es evaluar individual, individualmente. Así que hay es. que evaluarlo. Pero aquí como queríamos hablar de cómo eliminar, y no solo eliminar, porque yo pienso que no es eliminar, es como aprender a manejar esos pensamientos de miedo. Y sobre todo, Pablo, porque va haciendo ese proceso. Nosotros estamos ahorita en depresión, pero yo creo que es un proceso que uno empieza con ese pensamiento de miedo, que luego se convierte como un estado de ánimo y yo pienso que será el proceso que te llevará como a la ansiedad y que después te llevará a la depresión. Entonces yo digo que como nosotros desde el inicio no dejarnos envolver en todo eso que nos absorbe, esas voces. Yo pienso que estamos mucho y vamos mucho al pasado y no nos dedicamos a vivir como ese momento presente y nos vamos llenando de muchísimos y muchísimos miedos. Si me muero, si no se muere, si pasa. Y finalmente son cosas que no terminan sucediendo, es una creación mental. Entonces, ¿cómo trabajar en eso también? Claro. ¿Y qué nos puedes decir tú de eso, Pablo? Es que esa es la parte de esa anatomía que te decía ahorita. La amígdala reacciona cuando realmente hay peligro, pero mi corteza prefrontal es la que interpreta el entorno. Entonces, yo empiezo ante una situación X que estoy viendo, a analizarla con lo que yo tengo en mi cabeza y pues regla del cerebro. Para el cerebro es lo mismo pensar que hacer. Entonces el cerebro empieza a pensar en eso que acabaste de decir, que me voy a morir, que me voy a quedar sin plata, que me voy a quedar puros y qué tal que, y qué tal que, y qué tal, sí, 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 y sí, 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 y sí. sí, sí. Y es muy curioso porque esos ISIS que le generan angustia y malestar a las personas toda la vida,
casi nunca se dan, casi nunca pasan, ¿cierto? Y lo que acabas de mencionar también es importante, o sea, yo estoy en el presente, easy, 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 ¿cierto? Pero es que ese easy no ha pasado. Por ejemplo, mi familia mañana va de viaje en avión. ¿Y si se Y cae sí, el se avión? muere. ¿Y si se mueren? ¿Y si no los vuelvo a ver? ¿Y si? Y soy capaz de meterme en ese pensamiento, de angustiarme. Y lo que te decía, el pensamiento genera inmediatamente una reacción química en mi cuerpo, una reacción hormonal, y aparece la emoción, miedo. O sea, si yo me concentro en esas imágenes, soy capaz de sentir las palpitaciones, la angustia, y pues eso se va volviendo un bucle. Me voy metiendo ahí. Entonces, es muy importante aprender a manejar eso, aprender a vivir en el presente, a controlar los pensamientos. Entonces, por aquí estaba escribiendo a alguien que la parte espiritual es muy importante. Sí, a mí me encanta y me parece que terapéuticamente funciona muy bien. La parte espiritual, estoy en el presente y en el presente estoy bien. Pues aquí nadie, no, aquí está mi familia, aquí no ha pasado absolutamente nada. Disfrutemos esto ya. Planifiquemos hoy el futuro, ¿sí? Pero vivamos el presente. Cuando en el futuro pase algo, será el presente y en ese momento, pues miraré qué puedo solucionar y qué no, que es la otra estrategia dentro de la espiritualidad. O sea, resistirme a lo que está pasando, que no me gusta, y pelear y patalear y enojarme y deprimirme y generar ansiedad, o eso que está pasando que no me gusta, que tanto depende de mí, cómo lo puedo manejar y cómo lo puedo moldear, o si definitivamente no depende de mí, pues no me resisto, hago lo que se llama la aceptación. ¿Cómo hago para vivir lo mejor posible con lo que está pasando hasta que esto cambie, hasta que lo pueda pasar, hasta que lo pueda mejorar definitivamente? La depresión es prima hermana de la ansiedad, lo que estabas mencionando ahorita. Entonces, muchas personas tienen cuadros muy puros de ansiedad y cuadros muy puros de depresión. Y básicamente los síntomas, los criterios son los mismos. Fatiga, problemas de concentración, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, alteraciones en el deseo sexual. Pero en la depresión hay dos síntomas que son los que llamamos los síntomas mayores, que son estar triste o aburrido la mayor parte del tiempo, o dos, un síntoma que se llama anedonia. ¿Qué es la anedonia? La falta de placer. Es la persona que ya no disfruta nada. Le gustaba salir a comer a un restaurante, ya no. Le gustaba jugar tenis, qué pereza. Le gustaba ir a una reunión con los amigos, ya quiere estar encerrado. O sea, pierde el disfrute. Entonces, cuando una persona tiene uno de esos dos síntomas o los dos, ya uno puede pensar en que hay una depresión y si además de eso los otros pequeñitos, alteraciones del deseo sexual, del apetito, la energía, el sueño, la memoria, la atención, la concentración, entre más chuleamos, pues esa es la forma como los psiquiatras podemos diagnosticar una depresión. Son los mismos síntomas, pero en la ansiedad el síntoma cardinal, el síntoma que predomina es esta es la definición del libro de psiquiatría. Persona que se preocupa más de la cuenta por todo lo cotidiano. Esa es la definición de ansiedad. Entonces fíjate que son cosas cotidianas, lo normal, ¿eh? Que mañana nos vamos de viaje, ¿sí? Que llegaron a la cuenta de los servicios, que la situación que está pasando en el país, son cosas que están ahí, es el día a día, pero en mis pensamientos yo lo proceso de una manera distinta. O sea, todos estamos viviendo lo mismo, pero nosotros estamos enfermos. Ahora, con lo de la pandemia, digamos que hubo una epidemia, o sea, se disparó la ansiedad pues de una manera impresionante. Muchas personas que nunca habían estado ansiosas a raíz de todo esto, pues el entorno lo sobrepasó. Entonces, lo que hablábamos ahorita, hay un entorno que es hostil y yo tengo una capacidad de aguantar, pero ese entorno hostil ya me está desbordando, ya no soy capaz de aguantar. Entonces viene la parte de, bueno, ¿y entonces qué hacemos con eso? Es supremamente importante y en estos escenarios siempre me gusta aclarar esto. Si usted no se está sintiendo bien, si usted cree que se está enfermando, que no está funcionando bien, que no está durmiendo, que está perdiendo peso, busque ayuda siempre profesional. O sea, estos live y estas cosas y el canal de YouTube y todas esas cosas son cosas para que la gente observe y mire y pueda ver que hay cosas, pero eso nunca va a reemplazar una consulta con un profesional. Aquí alguien me estaba pidiendo que en el canal de YouTube, por favor, hablara de cómo tratar la depresión y cómo tratar la ansiedad y cómo tratar el pánico. Yo no puedo hacer eso, o Es como sea, algo muy eso, personalizado. claro, Pues sí. y no se debe, o sea, no, de hecho, no es correcto hacer eso. Yo podría hablar de la depresión pues hay tratamientos estos y estos y otros, pero finalmente va a ser la intervención de un especialista el que defina eso. Entonces, lo primero sería eso. Mire, si usted de verdad se está sobrepasando por esto, por ejemplo, ayer atendí a una paciente que, Pablo,
me hice exámenes de todo porque desde hace 6 meses hasta acá he perdido 6 kilos. No duermo, se me sale el corazón, me dan ataques de pánico seguidos, ¿sí? Y pues con esa pérdida de peso, a que me estudiaran a ver si tenía un cáncer o alguna cosa, y todo está normal, no tengo nada, pero me duele la cabeza, y tengo gastritis, y me duele el cuello. Eso se llama somatizar. Cuando una persona está ansiosa, cuando una persona está preocupada, cuando una persona tiene miedo, si yo no hago una intervención adecuada, si no proceso bien eso que me está generando esa adrenalina alta, la adrenalina alta, como se va para el corazón, como se va para los músculos, como se va para los pulmones, llega un momento en que esa adrenalina alta empieza a liberar otra hormona que se llama cortisol. Y eso, en un momento determinado de peligro para sobrevivir, es buenísimo. Pero cuando ese cortisol está permanentemente alto, además sin que haya una real causa, sino que es mi pensamiento el que está Mente. interpretando esa situación, eso me va a dañar, eso me va a enfermar, entonces mis músculos se van a tensar, entonces me duele el cuello, me duele la cabeza, me duele la espalda, voy a aumentar la segregación de ácido clorhídrico, entonces me va a dar gastritis, me van a caer mal los alimentos, entonces la gente se enferma del colon, entonces no les provoca comer o comer muy poquito. Eh, Comen y se les inflama el abdomen, tienen deposiciones blanditas, después no dan del cuerpo, después no pueden defecarse, tienen constipación. Y todo eso es a raíz del cuadro ansioso. Y es muy curioso porque van al neurólogo para la migraña, al gastroenterólogo para la gastritis, al ortopedista para el dolor del cuello, y cada especialista la empieza a mandar. Entonces el neurólogo le manda las pastillas para el dolor de cabeza, el ortopedista para el dolor del cuello, el gastroenterólogo para la gastritis, ¿sí? Y es Sí. que las pastillas que me mandó el ortopedista me dieron gastritis y yo ya tenía, entonces me mandaron más pastillas para la gastritis. Entonces terminas tomándote 10, 20, 30 pastillas y no te alivias de nada. Todos los alivios son temporales porque finalmente lo que está generando todo es la ansiedad y en la mayoría de los casos por un proceso de pensamiento distorsionado. Pero eso lo tiene que diferenciar el especialista. A ver, de verdad es porque usted está pensando mal, entonces venga, ayudémosle con un psicólogo a que le enseñe a pensar bien, o de verdad usted, no, usted sí está muy enfermo y esto hay que controlarlo con pastillas. Pablo, pero bueno, aquí estamos contigo y tú nos puedes decir y ayudarnos cómo pensar bien, cómo realmente aprender así. Yo sé que hay estrategias, que está la meditación, que está la parte espiritual, pero tú estás diciendo, hay otra parte que es ese componente de que pienso demasiado. Lo que la definición que diste ahorita de ansiedad así es preocuparse en exceso por algo, ¿cierto? Más o menos algo de lo que dijiste. Sí. Y bueno, cómo aprender, qué herramientas que sean básicas para una persona que está teniendo pensamientos recurrentes, pero son de miedo, que se está sugestión, que tiene que ver como con su parte emocional. ¿Qué puede hacer? O sea, sé que la meditación es buena. ¿Cómo Digamos aquietar que, esos pensamientos? Aquietarlos, aprender cómo digamos que a... todos, independiente de que estemos ansiosos o no, más o menos ansiosos o muy ansiosos, todos debemos aprender a hacer eso, a entrenar nuestro pensamiento, ¿sí? ¿Qué es entrenar el pensamiento? Entrenar la atención, ¿sí? Si yo entreno la atención, puedo entrenar las emociones. Pero digamos que eso en general, vuelvo y te digo, siempre, a veces, habrá la persona que de verdad, genéticamente, biológicamente, bioquímicamente, está demasiado enferma. Y pues decirle, vení, sentate a meditar, no solamente no lo va a hacer, sino que puede ser inclusive contraproducente. O sea, hay que saber también cuándo se indica una meditación. Si yo tengo una paciente como la que te contaba ayer, que tiene 2 ataques de pánico al día, que los ataques de pánico la despiertan en la noche, que no puede estar sola, que está muerta de miedo, que está angustiada, decirle, ¿por qué no te sentas a meditar media horita? Pues me tira el teléfono en la cara, o sea, ¿cómo querés que me siente a meditar? No soy capaz de meditar cuando estoy bien, porque es que para meditar también hay que entrenarse. Me voy a sentar a meditar ahorita que se me va a salir el corazón cada 5 minutos, es imposible. Entonces también hay que ser muy cautelosos con eso porque si bien yo quisiera que la gente no necesariamente terminara medicada, a veces hay que pegarles ese empujón. O sea, usted no está durmiendo, lleva 3 meses sin dormir, ha perdido 5 kilos, tiene taquicardias todos los días, tiene ataques de pánico todos los días, su familia se está desbaratando con esto. No, venga, tómese esto y cuádrese. Primer punto. O sea, siempre recuerden, hay que hacer una evaluación dependiendo de cómo yo me esté sintiendo y buscar la ayuda adecuada.
Pero cómo entrenar los pensamientos, que es, creo, lo que nos convoca hoy aquí, lo que la gente quiere escuchar. Sí. Entrenar la atención, entrenar el pensamiento. Eh, Tenemos alrededor de, se calcula, según la psicología cognitiva, 60.000, 70.000, hasta algunos dicen 80.000 pensamientos al día. Eso lo hace una red neurológica que fue descubierta por allá en 1976, se llama la red neuronal por defecto. O sea, descubrieron que había una parte del cerebro que le decían a los pacientes, métase ahí en el aparato, le vamos a medir su cerebro a ver cómo se pinta, cómo funciona, un resonador, y no piense, le decían a los pacientes, no piense. El paciente se entraba, el cerebro empezaba a funcionar de todos los colores y apenas le decían, no piense, se apagaban ciertas Pensaba. zonas, pero había una parte que no paraba. Había una red, un circuito que siempre seguía funcionando. Así le explicaron, le dijeron al paciente, no piense, trate de no pensar, era imposible. Eso se llama entonces la red neuronal por defecto. Eso está generando todo el tiempo esos pensamientos y como te decía, entonces son 60, 70.000, el 90% de esos pensamientos tienden a ser negativos. Y el problema es que son los mismos pensamientos del día anterior. O sea, es un bucle, se repite y se repite y se repite. O sea, vos siempre estás en lo mismo, y lo decías ahorita, siempre me voy al pasado a acordarme de lo maluco, de lo que me hicieron, de lo que me dijeron para sentir el dolor hoy. Y siempre me voy al futuro para imaginarme el peor escenario. Pero ¿de dónde estoy sufriendo siempre? En el presente. El pasado ya pasó, el futuro no ha llegado, pero en el presente me puedo ir al pasado o al futuro y siento y experimento el dolor o el malestar en el presente. Entonces, si yo soy consciente de esos pensamientos, eh, por ahí dicen que estar atento a los pensamientos es imposible, que uno debe estar atento a las emociones. Si estoy aburrido y triste, ay, esto que estoy sintiendo, ¿por qué? Paro y reviso qué estoy pensando. Yo prefiero utilizar una estrategia distinta que la pueden encontrar en mi canal de YouTube, se llama la dieta mental. Es un ejercicio para estar atentos a los pensamientos. Es un ejercicio que se vuelve un reto, se vuelve un jueguito, pero no tiene que tener la intención de hacer esto, de querer hacerlo. Entonces, funciona más o menos así, me pongo una pulsera, de un cauchito, una pulserita, cualquier cosa, que yo pueda cambiármela fácilmente de mano. Y el reto va a ser no engancharme, mira, conciencia, empiezo a prestar atención, empiezo a escoger mis pensamientos. Voy a hacer un reto donde durante 7 días me comprometo a no engancharme en un pensamiento negativo. Mira, a no engancharme. El pensamiento negativo va a llegar, ya sabemos, hay una red neurológica que los está produciendo. Están ahí siempre tocando la puerta para entrar. ¿Qué voy a hacer yo? Mirar qué pensamiento es el que está llegando para saber si me engancho en él. Entonces, llega el pensamiento negativo, por ejemplo, ¿qué tal que mañana me echen del trabajo? El pensamiento llegó, pero hasta ahí no ha pasado nada, simplemente llegó. Mira que no he hecho ninguna interpretación ni le he dado fuerzas de pensamiento. Entonces yo puedo, haciendo el jueguito, decir, a ver, un momentico, yo no estoy pensando cosas malucas. No, gracias Dios por mi trabajo. Mira, es una forma de bloquearlo, ¿sí? Por ejemplo. Eh, o pensar en mis hijos, o pensar en una playa, o pensar en otra cosa, en otra regla del cerebro. Solamente puedo tener una imagen en mi cabeza, una sola imagen, no puedo tener dos al mismo tiempo. Entonces llegó el pensamiento, ¿qué tal que pierda mi trabajo? Entonces tengo dos caminos. Uy, sí, ¿qué tal que lo pierda? Dios mío, yo con dos muchachitos en la universidad y todavía no he terminado de pagar la casa y no, y mi esposa no trabaja y qué vamos a hacer y bla, bla, bla. Y cuando menos piensas, llevas 10 minutos, 15 minutos con el corazón aquí que se te sale, con angustia, con gastritis, con vacío en el estómago y te da ansiedad, entonces te vas para la cocina a ver qué hay dulce para comer porque estás muy ansioso. ¿Qué pasó ahí? Un pensamiento que llegó de la nada y yo le abrí la puerta y me senté a hacer visita con él. Entonces lo que vamos a hacer a través de este ejercicio de la dieta mental es poner un portero a la puerta de la mente, o sea, ¿qué pensamiento está tocando la puerta? ¿Es un pensamiento positivo, rico, bonito, agradable o es negativo? Si es negativo, no lo dejo entrar. Entonces el ejercicio consiste, llega el pensamiento negativo, me voy a quedar sin trabajo, entonces yo no tengo la pulserita, no, yo no estoy pensando en esto, gracias a Dios porque tengo trabajo, gracias porque mi familia está bien, me imagino que estoy en un viaje con mi familia disfrutando, y de esa manera cambié el pensamiento y no liberé los químicos de estrés, voy ganando, la pulserita sigue en la misma muñeca, listo, pero mañana o a la media hora o a los 10 minutos, otro pensamiento, ¿y qué tal que me dé una enfermedad bien horrible y me muera? Porque la mente es así, la mente juega así. Tal ¿Qué tal cual, que, así qué es. tal que me dé el virus este? ¿Qué tal que me dé, pues, qué tal que yo termine intubado en una unidad de cuidados intensivos? O sea, eso no ha pasado, pero ¿qué tal? Y no, hijo de madre, ¿cómo será uno que le pongan ese tubo? ¿Y qué pensará la familia? Y cuando menos piensas 10 minutos metida ahí,
te diste cuenta, uy, fue madre, me enganché en el pensamiento, por eso tengo esta angustia. Me di cuenta, perdí el jueguito, comillas, perdí. Como perdí el jueguito, perdí el reto de los 7 días, entonces me tengo que quitar la pulsera y me la cambio de mano, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Tengo que volver a empezar el juego. O sea, se va Volver a comenzar. volviendo, y te voy a decir, la gente se ríe y me molesta con eso. No, Pablo, pues, llevo una hora y me la he cambiado 20 veces de mano, en una hora, o sea, pero eso, yo le digo, felicitaciones, estás haciendo justamente lo que queremos que hagas. Estás volviéndote consciente del pensamiento. O sea, cuando Es yo digo, volver perdiste, consciente lo inconsciente. cuando yo te digo, perdiste, cambiate la de mano, realmente no perdiste. Claro, bloqueaste el pensamiento negativo, desconectaste ese pensamiento y vuelvo y empiezo, ¿cierto? Entonces, lo que hay que empezar es hacerme, es empezar a exigirme para empezar a ganar el jueguito. Pues madre, hoy sí voy a pasar el día, hoy voy a cumplir con el día y así. Y mañana, pero vas en el día 6:30 y te descubriste enganchada, pues pucha, perdí. Otra vez me cambio la pulserita. Y así se va yendo y se vuelve un entrenamiento para no engancharme. Eh, Se puede hacer, eso es parte del entrenamiento, se puede hacer, pero hay que querer hacerlo, ¿sí? Hay que Pero tener la Pablo, sí, intención. Y perdón, vuelvo y te digo, eso requiere de mucha disciplina. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que todas esas herramientas son muy buenas, pero como al cerebro le gusta lo conocido, lo fácil, hay muchas personas que prefieren estar en el sufrimiento y el vivir en ese miedo a empezar a decir, tengo que hacer esto diferente. ¿Por qué? Porque al cerebro le gusta estar en lo conocido. Pero cuando empezamos a aplicar esas herramientas, como eso que tú nos estás diciendo en estos momentos, de hacer consciente lo inconsciente, de volvernos conscientes de esas cosas que estamos pensando sin juzgarlas, eso requiere un trabajo, pero entonces ahí es cuando tú decías, ahora vamos a crear nuevas redes neuronales que nos van a permitir ver otras cosas de manera diferente y que el cerebro pues también lo pueda reconocer y que ya no sean algo extraño, porque mucha gente a veces prefiere vivir en el sufrimiento, si tiene una relación de pareja que le parece difícil, que se acostumbran más fácil a estar en el miedo que querer hacer algo para poder transformarse. Entonces yo creo que eso requiere de mucha disciplina y de mucha constancia para poder volvernos observadores de nuestros pensamientos, no engancharnos con ellos y realmente tampoco juzgarnos, porque yo creo que eso de traer tanta culpa, de que pensé, es que hoy tuve tantos pensamientos así, no, ve, hoy pasó esto, pero lo puedo cambiar y puedo hacerlo de manera diferente. Entonces yo creo que dejar de culparnos y juzgarnos por todo eso, pues también nos puede liberar un poquito de tanto miedo. sí, lo que dices es cierto, al cerebro le gusta lo conocido, pero yo soy capaz de moldear, sí, o sea, de eso Claro. se trata, lo que dices, volver consciente de esto, porque a toda hora vivo ansioso, porque a toda hora soy negativo, porque ahora a toda hora estoy renegando, porque a toda hora me estoy victimizando. Entonces, esa es la personalidad, eso es lo conocido, esa es tu forma de ser, esos son los pensamientos que tienes todos los días, esa es la química que generas todos los días y eso es lo que atraes todos los días a tu vida. Entonces, ¿cuándo salgo de ahí? Cuando me doy cuenta, pues, así como voy, no funciona, tiene que haber algo distinto, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y no es fácil, ¿eh? Cambiar el hábito implica esa disciplina, esa voluntad, pero ¿por qué lo hace uno? Pues porque uno sabe que como está viviendo no está viviendo tan bueno, que puede haber algo mejor. Entonces, cuando el premio vale la pena, uno realmente saca la fuerza de voluntad, la disciplina, el tiempo y todo lo demás. Es un ejercicio muy sencillo, es un retico, es un juego, pero de verdad funciona muy bien. Ahora, ¿cómo bloqueo el pensamiento negativo? Pues lo detecto y qué hago y cómo lo bloqueo. Ahí hay otras estrategias. Por ejemplo, yo tengo un ejercicio de acupuntura con los dedos que se llama tapping o técnicas de liberación emocional, que consiste en darse unos golpecitos en ciertos puntos, que además generan paz y tranquilidad cuando uno hace el circuito, lo pueden encontrar también en el canal. Y es una estrategia para cuando me doy cuenta que me estoy enganchando en un pensamiento negativo, puedo hacer eso, el tapping. Esos pensamientos los suelto y los dejo ir, todo lo que me esté causando esto lo suelto y lo dejo ir. Y hacer eso ya distrae la mente, ya no me puedo enganchar en el pensamiento. Aquí alguien me dice, ¿y por qué no pensamos en lo positivo? También, por eso les digo, cuando llega el pensamiento negativo, busque una imagen positiva. Para cada quien habrá una imagen distinta. O sea, positivo será pensar en los hijos, positivo será pensar en un jardín donde me siento muy relajado o en una playa. Lo importante es lo que les decía ahorita, solamente cabe una imagen. Si estoy metido en una imagen mala, sacar esa imagen y montar una buena, porque si monto la buena, cambio la química inmediatamente. Hay más estrategias, uno puede hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, también
acostumbro cuando veo que hay una situación que se me está viniendo mucho a la cabeza y me está molestando y se repite y a veces me doy cuenta que estoy perdiendo la pelea porque me engancho y me engancho y me engancho. A ese pensamiento particular le aplico el Ho'oponopono, que es una técnica hawaiana que a mí me funciona perfecto y pues los pacientes son felices porque me dicen, de eso me cambió la vida, eso me ha ayudado. Para mí es una autohipnosis, es una repetición, es una reprogramación, programa el subconsciente y me parece muy valioso la técnica del Ho'oponopono, más allá de que algunas personas pues lo miren desde un punto espiritual, energético, esotérico, como quieran, pero desde la parte biológica, a mí estar repitiendo estas frases del Ho'oponopono me desvían la atención de lo negativo, me centran en lo positivo y me tranquilizan. Entonces, cuando me llega ese pensamiento, como te digo, un pensamiento particular que veo que me está atacando constantemente, hago el Ho'oponopono, hago el ritual de Ho'oponopono, divinidad, limpia, borra, quita de mí estos pensamientos o todo lo que me esté causando este pensamiento y repito las 4 palabras básicas. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Ay, aquí una pregunta muy interesante. ¿Los pensamientos ¿Qué dice? negativos pueden ser un TOC? Ay, ¿Un trastorno que es? el TOC es un trastorno obsesivo compulsivo, es una enfermedad bastante compleja en psiquiatría y a veces pues tiene 2 elementos, obsesivo y compulsivo. Obsesivo, ¿será que me contaminé? ¿Será que me contaminé? Yo sé que no, pero ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Y eso me genera tanta ansiedad que tengo que llevar a cabo un ritual, me tengo que ir a lavar las manos y me las lavo y después de que me las lavé, ¿sí quedaré bien lavado? No, no, creo que no y vuelvo y me las lavo, entonces me lavo 200 veces. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, hay muchas personas que tenían este TOC de contaminación y se les ha activado muchísimo. Pero hay un TOC que es solamente de pensamiento. Entonces puede haber pensamientos y pensamientos y pensamientos repetitivos. Pero hay unas características especiales para poder definir si es un TOC o si simplemente es un pensamiento que está ahí metiéndose ocasionalmente y que tiene características negativas. Porque, pues, tener pensamientos negativos no quiere decir que tengamos un TOC, por lo que les estoy diciendo. Si tenemos 60.000 pensamientos al día y el 90% son negativos, entonces todos tendríamos un TOC. Entonces, Sí. ahí también hay que buscar la ayuda del profesional para mirar el caso puntual, cuál es la idea y qué es lo que te está pasando. Y mira, aquí me dice alguien, DOR7320, que con la pandemia le aumentó el TOC. Es muy, muy común. He visto muchos casos de TOC que venían así, tranquilitos, estables, y con la pandemia otra vez se dispararon muchísimo. Y ahí sí, pues, con un TOC, yo no le voy a decir que medite, yo no le voy a decir que se ponga a respirar, yo le voy a decir, se me tiene que tomar esas pastillas y después se va a donde la psicóloga a hacer esta terapia, porque pues eso a punta de meditación es difícil. Un TOC es una enfermedad bastante compleja que tiene una base biológica muy fuerte. Entonces, para todos los que estén con TOC y estén escuchando, no se nieguen a vivir bueno. Si hay que tomarse una pastillita para estar bien, se la toman y listo. Ay, sí, Pablo, siquiera dices eso y para, sí, las personas que están aquí, que muchas personas ahorita preguntaban que si eso genera adicción, si genera dependencia, pues obviamente aquí Pablo nos lo puede decir, pero si eso está obviamente supervisado por una persona, por un profesional, por alguien, no es que alguien coge y diga, decimos a tomar esta pastillita, sino alguien que te esté regulando todo eso, pues ahí Mira, realmente, aquí Monjime o Mónica Jiménez, no sé, bueno, dice monjime, que Monjime, sí que tiene 10 años tomando clonazepam, que es una benzodiazepina, y que no sale de la depresión. Tomar clonazepam solo, con toda seguridad nunca vas a salir de la ansiedad. El clonazepam solamente controla el síntoma, no regula nada a largo plazo. Y puedes estar generando ahí una dependencia al medicamento. ¿Listo? Por un lado, este tipo de medicamentos está asociado a adicción o a dependencia, pero no todos los medicamentos psiquiátricos son así. Realmente, desde mi punto de vista y los estudios que hay, dicen que las benzodiazepinas bien formuladas no van a generar dependencia ni adicción, y mucho menos los antidepresivos, porque uno se vuelve adicto o dependiente a las pastillas o a las sustancias o a las situaciones que me producen placer, al sexo, a las drogas, a las compras, a los videojuegos. A eso me vuelvo adicto, a una pastilla que me da dolor de cabeza y que me cae mal, yo no me voy a volver adicto. Entonces, los antidepresivos no generan adicción ni dependencia, eso es muy importante. Están preguntando que qué es un TOC. Es una enfermedad psiquiátrica. Anteriormente se clasificaba dentro de las enfermedades ansiosas. O sea, la ansiedad es un título grande y hay varios tipos de ansiedad. Está la ansiedad generalizada, están los ataques de pánico, está la ansiedad social, están las fobias específicas y estaba el TOC anteriormente. El TOC ya lo sacaron de ahí y lo metieron en otro cajoncito de la psiquiatría que se llama trastorno en el control de los impulsos. Como les digo, tiene 2 componentes: TOC, trastorno obsesivo. Hay una idea obsesiva recurrente, se me mete, se me mete, se me mete, que no es cierta, que yo sé que no es real,
pero que me genera angustia. Por ejemplo, un ejemplo de TOC típico: si piso la rayita del andén, si piso la rayita de la acera, mi mamá se muere. Sí, mira, eso, y yo creo que a todos alguna vez en la vida nos pasó eso. No pisemos la rayita, no pisemos la rayita, pero hay gente que en serio no pisa la rayita. ¿Por qué? No, porque es que si la piso mi mamá se muere. Y si por error la pisan, tienen que hacer un ritual, contar hasta 21, saltar 30 veces en una pierna y después en la otra, ¿cierto? Y eso es el componente eh, obsesivo, el pensamiento compulsivo, el ritual que tengo que hacer. Haciendo el ritual me alivio. No, si me persino 25 veces, mi mamá no se muere porque pisé la rayita. Y el paciente, lo berraco de esto es que el paciente sabe, pues esto no es real, mi mamá no se va a morir porque pise una rayita, pero mejor me doy 25 bendiciones para que de pronto no se muera. Entonces ahí se sufre con esto. Y pues eso limita la calidad de vida de los pacientes. Un toque es una enfermedad pues bastante complejita y que sí les recomiendo que busquen asesoría, manejo con un psiquiatra. Sí, Pablo, entonces, pero mira, aquí la gente con todos los temas pues de la ansiedad, de la depresión y todo, pero hablando de temas básicos como nos habíamos aquí también enfocado en pensamientos del miedo, pues a mí también la meditación que tú tienes en tu canal de la compasión me parece súper espectacular, de verdad que empezar a conectar con sentimientos de amor, con sentimientos por uno y por el otro y empezar a mandárselos a otra persona, conectar con sentimientos de gratitud para mí ha sido muy, muy importante en la hora en que mis pensamientos se quieren ir para otro lado, entonces empezar a conectar con esos pensamientos de gratitud, de agradecer, de transformar, de aceptación, de compasión, de no culpar, de saber que hay tantas cosas que podemos empezar a manejar que como dice Pablo, ya cuando vamos a temas que realmente se deben trabajar con un psiquiatra, con un psicólogo, pues es fundamental que no lo va a reemplazar una meditación ni nada, pero pienso que hay cositas sencillas que a veces nos envolvemos en el pensamiento y es empezar nosotros a trabajar en eso y en decir, me conecto con el amor, porque no solo es pienso, aquí hablaban de afirmaciones positivas, y las afirmaciones positivas para mí son importantísimas y cobran sentido cuando yo genero ese sentimiento. Porque cuando yo digo, soy feliz, y estoy en mi fisiología no sintiendo eso, es muy diferente a yo generar ese sentimiento, a conectar con eso y a decir, soy feliz. Y empezar eso yo soy, eso que yo escribo después de yo soy amor, soy paz, soy gratitud, y quitarme de todos esos pensamientos negativos que me pueden llegar, es muy importante cuando no estamos en ese momento ya que necesitamos de un psiquiatra. Entonces, por eso hablaba yo de la parte de cómo quitar esos pensamientos o poder tener herramientas de quitar esos pensamientos de miedo, que me gustó mucho lo que nos dijiste de la dieta mental, que es lo del Ho'oponopono. A mí la meditación que tienes de la compasión me encanta muchísimo, y empezar en aceptación, en gratitud y sobre todo en esa parte de nosotros, para mí conectar con una fuente, con lo que quiera la gente, pero para mí es Dios, me trae paz, me trae certeza y sé que puedo soltar y descansar en Él cuando estamos hablando de cosas básicas. Aclaro, porque cuando ya es algo más elevado necesitamos cosas diferentes, pero son herramientas que nos pueden servir. ¿Cierto, Pablo? Sí, así es, ¿no? Y la meditación tiene estudios hoy en día. La gente asocia la meditación con sentarse en posiciones raras, con poner la mente en blanco, y que eso es para los budistas y que es muy difícil, y nada de eso. Hay muchos tipos de meditación, y la meditación de pronto que más estudios científicos tiene es la meditación de la compasión, que es una meditación budista, que pienso yo que es mucho más fácil que hacer otro tipo de meditaciones de solamente prestar atención, por ejemplo, en la respiración, como una meditación trascendental, por ejemplo, porque es una meditación guiada. Entonces, el principal beneficio, según los estudios que hay hoy en día de la meditación de la compasión, es eso, el control de la ansiedad. Ahora, ¿por qué medité 10 minutos el lunes? No se me va a quitar la ansiedad. O sea, estos beneficios que aparecen con la meditación se dan después de horas, después de sumar horas de meditación. O sea, hay que meditar todos los días por lo menos 15 minuticos. Eso sería lo mínimo recomendado. La meditación me ayuda a escoger mis pensamientos. Aquí hay unas preguntas que creo que complementan pues lo que me estás diciendo, lo que estamos hablando. ¿Qué libro recomienda para empezar a entender la mente? Les recomiendo el libro de la doctora Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española, que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Es un libro de verdad muy bueno, explica muchos aspectos de la mente, aspectos biológicos, bioquímicos, pero también muy conectada con esta parte espiritual.
Que si la ansiedad generalizada puede ser hereditaria, sí, las enfermedades psiquiátricas pueden ser heredadas. ¿Cómo manejar la negatividad? Te recomiendo que hagas meditación, específicamente la meditación de la compasión, y que además de eso utilices el ejercicio que te acabo de explicar de la dieta mental. Sé que se Esas puede eran como las meditar mientras preguntitas. estás haciendo otras cosas. Esto me No, ayuda a tener la mente. No, yo creo que es como, no, hay no. meditaciones activas, ¿cierto? Exactamente, hay meditaciones caminando, hay meditaciones, pues aquí básicamente sería un mindfulness, por ejemplo, yo puedo meditar haciendo una ensalada, eh, pues es una forma, ¿cómo? Estoy cortando la lechuga, estoy aquí mirando el tomate, eso sería un entrenamiento en atención y puede ayudar porque si estoy ahí concentrado en el tomate, en la lechuga, no dejo entrar otros pensamientos negativos, es una forma también, pues, meditaciones activas que llama la gente. ¿Listo? Y bueno, y Mm, pregunta que cuál es la mejor meditación, Pablo. Yo creo que, bueno, hay meditaciones científicamente como probadas, como hablabas tú, como la de la compasión, pero hay gente que se dos. conecta con Pero a ver, diferentes. Erika, eso sí me parece interesante. O sea, hay muchas Sí, meditaciones que la meditación de los pajaritos por el río, que la meditación para que me llegue la plata. A mí, con respeto, eso no es una meditación. Eso puede ser un programa de entrenamiento mental, o le puedes decir hipnosis o autohipnosis o lo que sea. Meditar es familiarizarse con algo, es hacer un viaje al interior. Entonces, esas otras cosas que a veces aparecen como meditaciones, pero realmente no son meditaciones, pues desde el origen tal de la palabra. Las dos meditaciones que yo recomiendo, o digamos tres ejercicios que se pueden hacer. Meditación de la compasión, meditación trascendental, que uno necesita pues un entrenamiento un poquitico más específico, habría que buscar quién te pueda enseñar, porque implica la repetición de un mantra y la coordinación de la respiración con el mantra, pero también es muy útil. En mi canal hay un video que se llama Guía de Meditación, que es básicamente la meditación trascendental sin el mantra. Entonces, es coordinar la respiración y mientras expiro, repito mentalmente mi mantra. Entonces, mi atención está enfocada en eso, en la respiración y en la repetición del mantra mentalmente. Al que le interese puede buscar el mantra en internet, pueden buscar mantras meditación trascendental y por rangos de edad le aparece el mantra, entonces podrían ensayar esa meditación también. Y el mindfulness que pues ha cobrado tanta fuerza, la atención consciente, estar en el presente a toda hora, sería otra forma de pues, que puede ayudar, pero realmente estudios científicos bien hechos, que demuestren pues beneficios a largo plazo, la meditación de la compasión se los lleva a todos por delante. Y vuelvo y les digo, 10 minuticos en la mañana y 10 minuticos en la tarde, esa meditación, no sé, es transformadora, o sea, eso lo cambia a uno. O sea, uno la hace y uno se para distinto, uno se siente diferente con solo de, hacerla. Es Pablo, a mí en rara, la no sé. cuarentena me pasó eso y yo lo conté la vez pasada y en la cuarentena me cogió como un cuadro de ansiedad y la verdad, esa meditación es buenísima, es súper recomendada y también ese momento de uno como poner una alarma o tener un momento donde te suena una alarma y tú seas consciente que estaba pensando, en qué estoy y qué estoy haciendo para regresar al momento presente, me parece fundamental, porque yo era de las que me sentaba a desayunar, pero me sentaba con la hoja, pero me estaba con el teléfono, entonces eso no, realmente, eso genera más estado de ansiedad. Cuando tú te sientas y tienes ese espacio para poder decir, estoy desayunando y observar como que me estoy comiendo, qué estoy haciendo, si estoy conversando con alguien que también estoy haciendo, me ha funcionado muchísimo en cosas que pueden ser como herramientas básicas. Y Ujú. aquí, Pablo, lo que te iba a decir, bueno, el canal de Pablo es Pablo Gómez Psiquiatra, ¿cierto? En las redes estás tú como el canal YouTube es Pablo Gómez Psiquiatra y en Instagram también es Pablo Gómez Psiquiatra, Sí, y ¿cierto? la página web también, todas las redes son, y la página web también es Pablo Gómez Psiquiatra. La verdad les súper recomiendo el canal. Aquí hay mucha gente que está y los que no conocen de Pablo, pues la verdad tiene muchas herramientas, muchas cosas, pero también pueden encontrar una manera de que el que quiera tener una consulta y quiere ir más avanzado, porque son cosas que ya van mucho más allá, pues de verdad creo que... Y Pablo también tiene algo muy chévere y es que una amiga me lo contaba en estos días, Pablo, y no sabía que tú manejas también esa parte de cómo bajar de peso. Entonces, me pareció muy chévere, no sabía que hacías eso. Entonces, qué bueno que puedan, en tu Instagram está tu contacto también, ¿cierto? Sí, en los videos aparece el contacto siempre y en Instagram también o en la página web también están los contactos. Si alguien quiere una consulta individual, pues ahí está la forma de contactarme.
Bueno, Pablo, gracias a todas las personas pues aquí que se unieron por estar aquí, por estar presentes. Hubo temas aquí pues veo que la pandemia y que muchas cosas, mucha gente con lo mismo. Entonces yo creo que no es sentirnos extraños, es comenzar a trabajar en que el estrés, en que la ansiedad, en que todo eso tiene algo, tiene solución cuando decidimos y nos determinamos, bien sea que no les dé miedo tomar las pastillas, o sea, algo que sea controlado por una persona experta, y por eso está Pablo aquí, y que realmente esas otras herramientas, cuando es algo básico, cuando es algo sencillo, como cuestionar el pensamiento, eso que también nos habló Pablo, del Ho'oponopono, de la parte de la meditación de la compasión, la dieta mental me encanta, empezar a hacerlo. Por aquí veía cuando dijiste, Pablo, de la dieta mental, alguien decía, se lo puse a hacer a los empleados en mi empresa y les funcionó demasiado. Qué bueno. Entonces, qué rico que la gente cuando lo... Es que se habla mucho de que yo lo sé, yo lo escuché, ay, sí, yo sé esto, pero ¿cuánto de eso que nos dicen ponemos en práctica? Entonces, la idea es escuchar todas estas cosas, pero empezar a poner en práctica. Y si necesitamos ayuda, buscarla también. Entonces, te agradezco mucho, Pablo, por todo esto. Aquí la gente comentando realmente todo lo que tú les has apoyado, lo que les ha servido. Y qué rico tenerte aquí y haber compartido como todo esto tan especial. Gracias a todas No, las personas que se conectaron. gracias, Erika, y a todas las personas que amablemente se conectaron y nos vieron. Pues sí, la idea es esa, aportar un poquitico en estos momentos, que busquen ayuda cuando la sientan necesaria y que no se queden con nada, que pueden vivir mejor, que hagan el ejercicio de entrenar la mente, de entrenar el pensamiento, que eso nos puede cambiar la vida a todos. Ah, bueno, Pablo, muchas gracias. Y les cuento que aquí todo esto para que lo compartan con muchas personas va a quedar en mi canal YouTube, que es Erika Rivera Esencia y Vida. Y bueno, lo vamos a compartir y para que muchas personas puedan como nutrirse de toda esta información tan valiosa y que realmente viene de una persona experta. Pablo, muchas gracias y a todos los que se conectaron, mil gracias. Un abrazo Chao, gigante. un abrazo para Bye todos. bye.